Alejandro se presentó ante la noche como quien abre una caja que juró no tocar jamás, porque aún olía a peligro y a promesa. Vivo en Malasaña, en un edificio antiguo con escaleras de madera que crujen como si guardaran secretos de otros, y desde la cocina escuché los pasos de Lucía detenerse frente a mi puerta. No era una vecina cualquiera, era la mujer que, hace pocas semanas, me besó en el ascensor cuando Madrid temblaba bajo una tormenta y el corte de luz nos dejó a oscuras. Esta vez no traía paraguas ni excusas. Llevaba un vestido sencillo que parecía hecho de luz de farolas y perfume de azahar. Golpeó con los nudillos y dijo mi nombre con esa entonación que convierte las dudas en órdenes suaves. Abrí y el aire tibio de la escalera se mezcló con el de mi casa, donde una botella abierta de Rioja esperaba como un cómplice silencioso. Ella no sonrió, solo deslizó una carpeta delgada sobre la mesa y me miró con la certeza de quien sabe que será obedecida. Si quería volver a verla, debía aceptar su propuesta, y en su mirada había una trampa deliciosa. La carpeta no contenía papeles legales ni fotos comprometedoras, sino un contrato manuscrito con tinta azul y olor a piel reciente. Lucía me propuso algo que mezclaba negocio, deseo y riesgo. Quería que yo redactara las memorias íntimas de un empresario famoso del barrio de Salamanca, un coleccionista de bodegas y silencios, a cambio de una suma tentadora y de su compañía como guía secreta en cada capítulo. No era un encargo inocente, porque aquel hombre había sido su amante, y ella deseaba controlar la versión final como quien afina un arma. Mientras hablaba, sus dedos recorrían el borde de mi copa, y cada giro parecía envolverme con un hilo invisible. Acepté sin calcular consecuencias, quizá porque su voz prometía noches largas, y porque la ciudad, cuando cae el tráfico y solo quedan persianas y gatos, empuja a decisiones que uno no confesaría a nadie. Cerramos el trato con un brindis y un silencio cargado, y al irse, dejó en mi sofá su bufanda de lana como un anzuelo. Fuimos a verlo una tarde de domingo, cuando la Castellana respiraba lenta y las terrazas olían a café tostado. El empresario se llamaba Darío Cifuentes y tenía la mirada parda de un toro viejo que conoce cada embestida. Su ático mostraba cuadros discretos y una colección de vinilos que hablaban de noches de humo y pactos susurrados. Me recibió con cortesía, pero a Lucía la miró como si quisiera apagarle la luz de los ojos y encenderla de nuevo solo con un gesto. Hablamos del libro, de la conveniencia de adornar caídas y pulir triunfos, y yo tomé notas mientras observaba cómo Darío medía mis palabras. Cuando Lucía se acercó a la ventana, él me dijo en voz baja que yo tendría libertad absoluta, siempre que supiera escuchar lo que no se dice. Antes de despedirnos, me mostró su bodega privada y me regaló una botella antigua, una promesa líquida que pesaba como un compromiso. En el ascensor, Lucía me apretó el antebrazo y susurró que Darío nunca da, sin esperar algo a cambio, y olor limpio. Esa noche extendimos sobre mi mesa fotografías de revistas, recortes de viejas columnas sociales y tarjetas con fechas que olían a polvo y a champán. Lucía, sin esfuerzo, desgranó la historia de Darío como quien desgrana una granada. Caídas discretas, amantes prudentes, compras hechas a nombre de otros. La escuchaba, pero mi atención se iba a su nuca, a la curva que el cabello dejaba a la vista cuando inclinaba la cabeza para leer. Madrid sonaba lejos, coches cansados y una moto impaciente, y dentro de casa solo el roce de nuestras mangas y el golpeteo del bolígrafo. Cuando la medianoche nos envolvió, Lucía me pidió una pausa y se acercó a la ventana. Dijo que aquella historia debía escribirse con hambre, porque la verdad sin hambre no seduce. Me ofreció su bufanda, la misma que había olvidado, y al ponérmela sentí su calor reciente. No nos besamos, pero el aire se tensó como una cuerda lisa. La mañana siguiente encontré un sobre sin remitente en el felpudo. Dentro había una nota escrita con letras altas y secas.
Deja el proyecto o perderás algo más que sueño. No había firma, pero el papel olía a colonia cara y a prisa. Llamé a Lucía, quien escuchó en silencio, y tras un suspiro, propuso seguir como si nada, porque el miedo, dijo, solo tiene poder cuando se mira de frente. Acepté, aunque un nudo se instaló en mi estómago como huésped exigente. Para despejarlo, bajé al bar de la esquina. El camarero, viejo zorro de barrio, me habló de Darío como de un hombre que compra silencio con la misma naturalidad con que otros piden otra ronda. Volví a casa decidido a continuar. Al caer la tarde, Lucía llegó con una caja de cintas antiguas que Darío había grabado en reuniones privadas. Acarició el lomo de la primera y me dijo que ahí dentro dormían verdades capaces de abrir puertas que nunca deberían haberse cerrado. Para vibrar. Reprodujimos la primera cinta en un viejo aparato que aún conservaba el siseo de otras épocas. La voz de Darío sonó grave, acompañada por risas y copas que se tocaban apenas. Había otra voz, femenina, sedosa y firme, que no era la de Lucía, y pronto apareció un nombre repetido como contraseña: Carmen Alba. Periodista conocida, dueña de un programa nocturno que desmontaba reputaciones con elegancia felina. En la grabación, Darío negociaba con alguien para frenar una investigación suya, una operación hecha con intermediarios y facturas falsas. Lucía se mordió el labio, no por celos, sino por cálculo. Entendí que la mención de Carmen podía convertir nuestro libro en pólvora. Decidimos citarla, y esa misma noche le escribí un correo desde una dirección que no podía rastrearse fácilmente, pidiéndole una entrevista privada. Mientras las palabras se iban, sentí que empujaba una puerta que chirriaba de advertencias. Nos vimos en un café discreto de Chamberí, donde los espejos devuelven rostros más tranquilos de lo que en realidad sienten. Carmen llegó con gabardina clara y un bolígrafo que parecía un bisturí. Me escuchó con calma, pero cuando mencioné a Darío, se inclinó y dijo que hablaría si yo le mandaba capítulos antes de publicarlos, y si Lucía no aparecía como la que mueve los hilos. Respondí que no podía prometer lo segundo. Carmen sonrió. Anota que el deseo siempre estropea las negociaciones. Al despedirnos, dejó una frase flotando como humo de cigarrillo viejo. Darío no teme a los libros. Teme a las noches en las que alguien cuenta lo que oyó, cuando él creyó que nadie escuchaba. Al volver a casa, Lucía me esperaba sentada en el borde del sofá. Al saber lo de Carmen, apretó los labios, y en lugar de enfadarse, me besó con una decisión que merecía otro tipo de respuesta. Esa noche el libro saltó a la piel. El contraataque fue elegante y cruel. Un mensajero dejó una cesta con vinos y una tarjeta escrita por la secretaria de Darío, donde nos invitaban a una cata privada en su bodega para celebrar nuestra colaboración literaria. La palabra colaboración brillaba como espejo roto. Sabíamos que era una trampa cortés, pero acudir era la única forma de medir la profundidad del pozo. En la bodega, entre barricas y luz ámbar, Darío nos recibió con una cordialidad que helaba. Habló del libro con entusiasmo fingido y de pronto deslizó una carpeta diferente. Copias de correos nuestros, fotografías entrando juntos en casa y un breve informe sobre mis finanzas, impecable y amenazante. Propuso comprar el manuscrito en bruto, pagar por nuestro silencio y encerrar la historia en un cajón con llave dorada. Lucía respiró hondo, se acercó a él y le dijo que el precio de callar es siempre más alto con el tiempo. Darío rió sin humor y nos dejó marchar con una frase que olía a ultimátum. Decidimos publicar los primeros capítulos en una plataforma cerrada para lectores selectos, protegidos por un acuerdo de confidencialidad que solo los hombres acostumbrados a clubes discretos entienden y respetan. Carmen, al leerlos, envió un audio breve donde reconocía la cadencia exacta de ciertas noches en el ático de Darío y se ofrecía a respaldarnos con su programa cuando llegara el momento. Esa madrugada, Madrid parecía contener la respiración. Desde mi balcón vi a Lucía caminar por el patio interior, descalza,
como si buscara una dirección que solo conocían sus manos. Entró en mi habitación sin pedir permiso y me dijo que si todo iba a arder, prefería arder conmigo. Fue una noche lenta, adulta y consciente, sin promesas tontas, con la gravedad de lo que se elige a sabiendas de su precio. Al amanecer, supe que ya no escribiría solo un libro, sino una declaración de guerra. La noche de la emisión, Carmen abrió su programa con una frase que aún me retumba. A veces el silencio es un lujo que no podemos permitirnos. Presentó fragmentos de nuestras cintas y con la precisión de un cirujano mostró los pagos triangulados y las presiones a periodistas. Darío respondió a través de un abogado que amenazó con demandas, pero la audiencia, madura y experta en leer entre líneas, entendió que algo hondo se había movido bajo las alfombras. Al terminar, recibimos un último mensaje suyo, una invitación al ático, una copa de tregua. Fuimos por decisión propia. Nos esperaba solo, sin escoltas, con 2 copas servidas. Dijo que el libro saldría igual, que él sabía cuándo retirarse con elegancia y que tal vez nos había subestimado. En sus ojos vi cansancio y una chispa respetuosa hacia Lucía. Acordamos un final que no lo absolvía, pero lo retrataba con la dignidad amarga de quien conoce su propio filo. Al salir, Lucía me tomó la mano. Madrid respiró hondo, y yo entendí que hay historias que se escriben para ser leídas y otras para ser vividas hasta la última gota.